Microeconomía. Robert S. Pindick, Daniel L. Rubenfeld. Capítulo 4. La demanda del individuo y del mercado. 4.1. La demanda del individuo, la variación de los precios. Comenzamos viendo cómo varía el consumo de los alimentos y del vestido de una persona cuando varía el precio de los alimentos. En la gráfica se muestra la decisión de consumo que toma cuando asigna una cantidad fija de renta a los bienes. Al principio, el precio de los alimentos es $1, del vestido es de 2 y de la renta del consumo es de 20. La decisión de consumo maximizadora de la utilidad se encuentra en el punto B de la figura. El eje de las abscisas mide la cantidad consumida de alimentos y el eje de las ordenadas mide su precio. La subida de precio relativo de los alimentos ha aumentado en magnitud de la pendiente de la recta presupuestaria. La variación de precios. En la gráfica se muestra una reducción de precios de los alimentos, así que varíe ni la renta ni el precio del vestido. Lleva a este consumidor a elegir una cesta de mercado diferente. En el punto A, las cestas de mercado que maximizan la utilidad correspondiente a diferentes precios de los alimentos representan la curva de precio-consumo. El punto B muestra una curva de demanda que relaciona el precio de los alimentos con la cantidad demandada. Los puntos E, F y G corresponden a los puntos C, B y D respectivamente. Variación de la renta. En este apartado se muestra cómo se obtiene la curva de demanda de un individuo a partir de las decisiones de consumo que toma cuando se enfrenta a una restricción presupuestaria. Bienes normales y bienes inferiores. Cuando la curva de renta-consumo tiene pendiente positiva, la cantidad demandada aumenta. Cuando aumenta la renta. Como consecuencia, la elasticidad renta de la demanda es positiva. Cuanto mayor son los desplazamientos de la curva de demanda hacia la derecha, mayor es la elasticidad renta. En este caso, los bienes se denominan normales. Los consumidores desean comprar la cantidad mayor de estos cuando aumenta su renta. En algunos casos, la cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta. La elasticidad renta de la demanda es negativa. En este caso, el bien se denomina inferior. El término inferior significa simplemente que el consumo disminuye cuando aumenta la renta. Un aumento de la renta de una persona puede provocar una reducción en el consumo de uno de los bienes de compra. En este caso, la hamburguesa, aunque es un bien normal entre A y B, es inferior cuando la curva de renta-consumo se vuelve hacia atrás entre B y C. Las curvas de Engel. Las curvas de renta-consumo pueden utilizarse para construir la curva de Engel, que relaciona la cantidad consumida de un bien con la renta del individuo. La figura muestra cómo se constituyen estas curvas en el caso de los bienes diferentes. Una curva de Engel de pendiente positiva se obtiene directamente a partir de esta misma figura. Un bien inferior es un aumento de la renta de una persona que puede provocar una reducción del consumo de uno de los bienes que compra. En este caso, la hamburguesa, aunque es un bien normal entre A y B, es inferior cuando la curva de renta-consumo se vuelve hacia atrás entre B y C. La curva de Engel nos muestra la relación de la cantidad consumida de un bien y la renta. Efecto renta y efecto sustitución. El efecto sustitución es el descenso del precio que produce un efecto sustitución y un efecto renta. El efecto sustitución es la variación que experimenta el consumo de alimentos cuando varía su precio y el nivel de utilidad se mantiene constante. El efecto sustitución recoge la variación que experimenta el consumo de alimentos como consecuencia de la variación del precio que hace que estos sean relativamente más baratos que el vestido. El efecto renta es la variación que experimenta el consumo de alimentos cuando aumenta el poder adquisitivo y los precios relativos se mantienen constantes. En las gráficas podemos ver el efecto renta
desplazándose de la recta presupuestaria imaginaria que pasa por el punto D a la recta presupuestaria paralela RT que pasa por el punto B. El consumidor elige la cesta de mercado B de la curva de diferencia U2 porque la reducción del precio de los alimentos ha aumentado su nivel de utilidad. Aquí también tenemos el caso especial, el bien Giffen. El efecto renta puede ser, en teoría, suficientemente grande para hacer que la curva de demanda de un bien tenga pendiente positiva. Este tipo de bien se denomina bien Giffen. Cuando los alimentos son un bien inferior y el efecto renta es suficientemente grande para ser superior al efecto sustitución, la curva de demanda tiene pendiente positiva. El consumidor se encuentra inicialmente en el punto C, pero tras el descenso del precio de los alimentos se desplaza a B y consume menos alimentos. Como el efecto renta A2 es mayor que el efecto sustitución A1E, el descenso del precio de los alimentos provoca una disminución en la cantidad demandada de este bien. La curva de demanda del mercado. 4.3. La demanda del mercado. De la demanda del individuo a la demanda del mercado. Aquí, en este capítulo, veremos la curva de demanda del mercado, que relaciona la cantidad que comprarán todos los consumidores de un bien en un mercado y el precio. La curva de demanda del mercado se obtiene sumando las curvas de demanda de los consumidores y la cantidad demandada por cada precio de mercado. La suma de las cantidades demandadas y también la suma de las cantidades demandadas por el consumidor. Por ejemplo, a un precio de $4 la cantidad demandada por el mercado es 11 unidades. Es la suma de la cantidad demandada por A, ninguna unidad, por B, 4 unidades y por C, 7 unidades. La elasticidad de la demanda es lo que mide la variación porcentual que representa la cantidad demandada cuando el precio sube a 1%, representando la cantidad de un bien, por medio de Q y su precio promedio de P. La elasticidad precio de la demanda es igual a la variación de Q entre la variación de Q entre Q, que es igual a P entre P por la variación de Q entre Q. En este caso, como Q significa una variación de, entonces delta Q es igual a la variación porcentual de Q. Aquí tenemos también tres tipos de demanda. La demanda inelástica es cuando la demanda es inelástica, es decir, cuando la magnitud de EP es menor que 1. La cantidad demandada es relativamente insensible a las variables del precio. La demanda elástica, en cambio, es cuando la demanda es elástica, es decir, la magnitud de EP es mayor que 1. El gasto total en el producto disminuye cuando sube el precio. Y por último tenemos la demanda isoelástica. Es cuando la elasticidad precio de la demanda es constante a lo largo de toda la curva de demanda. (4.4) Excedente de consumidor. El excedente de consumidor es el beneficio total derivado del consumo de un producto, una vez descontado el coste total de comprarlo. En esta figura, el excedente del consumidor corresponde a 6 entradas para un concierto, compradas a $14 la entrada. Viene dado por el área sombreada de amarillo. En el caso del mercado, en su conjunto, el excedente de consumidor se mide por medio del área sustituida debajo de la curva de demanda y encima de la recta que la representa. El precio de compra del bien en la figura es el excedente del consumidor que viene dando por el triángulo sombreado de color amarillo y es igual a un medio por $20 menos $14, que sería igual a 650 menos $19.500. 4.5. Las externalidades de las redes. El efecto arrastre. El efecto arrastre
Es una externalidad de la red positiva en la que un consumidor desea poseer un bien debido o en parte a que tienen otras personas. Un ejemplo de exterioridad de la red positiva es el efecto arrastre. Como bien se ha dicho, es el deseo de estar a la moda, de tener un bien porque casi todo el mundo lo tiene, o sea, de permitirse un capricho. El efecto arrastre suele producirse con un juguete de los niños, por ejemplo, los juegos de video de Nintendo. De hecho, explorar este efecto es un importante objetivo en la comercialización y la publicidad de los juguetes. También suele ser la clave del éxito en la venta de ropas. El efecto arrastre es una externalidad de la red positiva, en la que la cantidad demandada de un individuo de un bien crece en respuesta al crecimiento de las compras por otra parte de otros. En este caso, al bajar el precio del producto de $30 a 20, la demanda de un bien se desplaza hacia la derecha, de D40 a D80 debido al efecto arrastre. Otra externalidad de la red es el efecto Snob. Esta es una externalidad de la red que a veces es negativa y es considerada como efecto Snob, que se refiere al deseo de tener bienes exclusivos o únicos. La cantidad demandada de un bien Snob es mayor cuanto menos personas lo tengan. Las obras de arte raras, los automóviles deportivos de diseño especial y la ropa de medida son bienes snob. El valor que tiene para mí un cuadro de un automóvil deportivo es, en parte, el prestigio, el estatus y la exclusividad que confiere el hecho de que pocas personas tengan uno como ese. El efecto snob es una externalidad de la red negativa, en la que la cantidad demandada de un individuo de un bien disminuye en respuesta al crecimiento de las compras por parte de otros. En este caso, cuando el precio del producto pasa de $30,000 a $15,000 y el número de personas que compran el bien aumenta, la demanda de un bien se desplaza hacia la derecha de D2 a D6 como consecuencia del efecto Snap. 4.6. Estimación empírica de la demanda. Método estadístico de estimación de la demanda. Las empresas suelen utilizar datos de mercados basados en estudios reales de la demanda. El método estadístico de demanda se utiliza cuando puede ayudar a los investigadores a diferenciar la diferencia de variables como la renta, los precios de otros productos en las cantidades demandadas de un producto. Aquí esbozamos algunas de las cuestiones conceptuales que plantea el método estadístico. Los datos sobre los precios y las cantidades pueden utilizarse para averiguar la forma de una relación de demanda, pero estos mismos datos podrían describirse en una única curva de demanda D o tres curvas de demanda D1, D2 y D3 que se desplazan a lo largo del tiempo.